Hola a todos, mi nombre es Ana Chicaiza, estudiante de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de Educación Básica modalidad online. Hoy les quiero hablar acerca del lenguaje y su importancia en la humanidad. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje, según la Real Academia Española 2019, manifiesta que el lenguaje es la facultad del hombre para poder comunicarse y expresarse con los demás. Este puede expresarse mediante sonidos o escritura, a los que llamamos código oral y código escrito. Tenemos varias definiciones de diferentes autores. Morris, 1985, dice que es un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. El cómo expresarse constituye uno de los pilares fundamentales de la definición del lenguaje. Medina 2017, él consideraba que el lenguaje era como una facultad natural o una característica universal del hombre para construir una lengua. Chomsky, 1978, él consideraba que el lenguaje era un conjunto finito e infinito de oraciones. Aquí se tomaba en cuenta las características estructurales del lenguaje. Luria, 1987, ella expone que el lenguaje es como un conjunto de códigos, con los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones. El lenguaje es un sistema de signos orales, escritos o gestuales, que a través de su significado y relación permite que las personas puedan expresarse para así lograr el entendimiento el individuo con la sociedad. Importancia del lenguaje. El lenguaje es importante porque es uno de los elementos que distingue a los seres humanos con el resto de los seres vivos. El lenguaje es la capacidad de comunicar de manera sistematizada y comprensible. También nos permite comunicar ideas, sentimientos y pensamientos entre dos o más personas. El lenguaje es vital para el ser humano, ya que él mismo permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con algún sistema de lenguaje, no podría amar proyectos en común con otros individuos, lo cual es esencial para la vida en la sociedad. El lenguaje se clasifica en dos, formal e informal. El lenguaje formal se utiliza en ambientes formales, como en el trabajo, universidad, en oficinas públicas o privadas donde se realizan trámites. El lenguaje informal se utiliza donde exista poca familiaridad o amistad entre el emisor y el receptor. Tenemos varios tipos de lenguaje. Según su nivel de naturalidad, existe más de un tipo de lenguaje o método de comunicación a través del cual transmitimos información. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todos de manera ordinaria. Es el acto de comunicación que emplea inconscientemente el código y aprendido durante la infancia y el desarrollo. Lenguaje artificial. Se entiende como tal todo aquel lenguaje creado y empleado conscientemente con el objetivo de cumplir con un objetivo determinado, expresarse de una forma diferente de lo natural. Lenguaje literario. Es el tipo de lenguaje escrito. Es un tipo de lenguaje que crea bellezas y tramas literarios, complejas además de comunicación. Lenguaje técnico. El lenguaje es técnico en el sentido que se emplea en diferentes actividades, profesiones o parcelas de la ciencia. También tenemos tipos de lenguaje según el elemento comunicativo. Estos se clasifican en función de qué tipo de elemento se utilice en el intercambio comunicativo. Aquí tenemos el lenguaje verbal. Se caracteriza por el uso de las palabras cuando se interactúa con otra persona. Aquí tenemos el lenguaje oral. Este se denomina lenguaje oral o hablado.
En este lenguaje, para expresar algo, las palabras deben estar agrupadas correctamente. Lenguaje escrito. Los sonidos del lenguaje oral están representados por letras